Buenos días, hermanos, que el Señor nos siga bendiciendo. Qué bueno estar en la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Bien, libro de Apocalipsis, capítulo 20, desde el versículo 11 hasta el versículo 15. Libro de Apocalipsis, capítulo 20, desde el versículo 11 hasta el versículo 15. Voy a dar lectura a esta extraordinaria palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Oramos al Señor. Dios nuestro Padre Celestial, en esta mañana te damos infinitas gracias por esta tremenda oportunidad de poder reunirnos en torno a tu preciosa, santa y poderosa palabra. Que en esta hora, Señor, tú puedas hablarnos a cada uno de nosotros, Señor, y poder entender los designios que tú has determinado, Señor, desde que formaste la creación. Gracias, nuestro Padre Celestial, por esta oportunidad preciosa de poder comer este maná venido de los cielos, su santa palabra. Que a cada uno de nosotros podamos, Señor, ser abierto nuestro entendimiento y poder captar todos los detalles que nos muestra tu palabra. Gracias por cada uno de nuestros hermanos acá presentes, nuestros hermanos más pequeños de la congregación también, a quienes rogamos que tú bendigas junto a las profesoras y todos nuestros hermanos que hacen posible también que esta reunión sea llevada a cabo. Gracias, Señor. Rogamos su bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos observando, hermanos, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Y cuando Él regrese, van a suceder 4 grandes acontecimientos que están muy bien enmarcados en la palabra del Señor. El primero de ellos es lo que hemos estado también conversando con algunos hermanos de la congregación, como es el reino milenial. Ese es uno de los elementos claves que van a acontecer en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí al final del reino milenial nosotros tenemos la última
rebelión de Satanás con sus seguidores, pero es una rebelión triste que se dejará ver después del reino milenial, donde terminará en un juicio instantáneo del Señor contra las huestes de maldad y también contra Satanás, el instigador también de esta última rebelión. Luego nosotros vamos a encontrar el juicio del gran trono blanco, que es justamente la porción bíblica que nosotros hemos dado lectura en esta oportunidad. De hecho, la inscripción que tiene la Reina Valera del año 60 dice: el juicio ante el gran trono blanco. La próxima semana, si el Señor no nos ha venido a buscar de manera particular o colectivamente en el arrebatamiento de la iglesia, veremos también la destrucción de la tierra, que es otro acontecimiento fundamental que va a dar paso al último gran tema, que es la instauración de cielos nuevos y tierra nueva donde more la justicia. Entonces, a grandes rasgos, hermanos, eso es lo que nos compromete de aquí al capítulo 22, para de una vez ya poder terminar este precioso libro de Apocalipsis, que tanta bendición ha traído para cada uno de nosotros, por lo menos a mi persona, entiendo que a usted también, porque no solamente hemos visto los hechos escatológicos que sucederán al final de los tiempos, sino que también hemos recibido enseñanzas extraordinarias que nos comprometen a cada uno de nosotros, especialmente en este tiempo en que estamos viviendo. Y tenemos delante de nosotros, hermano, esta porción que es llamada el juicio del gran trono blanco. Una de las porciones bíblicas más escalofriantes que nosotros podamos leer en la palabra del Señor, y que muchas veces podríamos ser tentados a pensar que esto nunca podría llegar a suceder. Quisiéramos que tal vez sea una idea o tal vez una porción de pronto aislada del texto bíblico. Sin embargo, la palabra del Señor en su contexto va declarando que va a suceder un juicio final. Y ahí el apóstol San Pablo, cuando está predicando en el Areópago, en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 31, dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Aquí no es la visión que tiene Pedro o Juan, sino el apóstol Pablo hablando y señalando que nuestro Señor va a juzgar a cada persona, a cada ser humano. Y ese juicio es un juicio imponente
que está declarado aquí ante el gran trono blanco, que traerá como consecuencia aquellos que en la vida murieron sin haber recibido a Jesucristo como el Señor de sus vidas. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos por favor al versículo 11 de nuestro texto. Toda nuestra atención al versículo 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Tal vez alguno de nuestros hermanos, creo que la mayoría, habrá leído y se sabrá este texto de memoria. Otros lo habrán escuchado de manera esporádica y otros por primera vez están escuchando esta palabra inspirada del Señor a su apóstol en la revelación de los acontecimientos finales. Pero muy interesante, hermano, que estos versos de la Escritura, en lo posible, nosotros podamos memorizarlos. Conversábamos y una hermana nos conversaba que ya a cierta edad algunas municipalidades, en fin, o entidades públicas tienen programas para personas que van avanzando en los años. Creo que de los 60 hacia arriba. Yo le decía a la hermana que bueno, que a mí todavía me falta harto para entrar a ese programa. Y ahí nos contaba que hacen ejercicios para ayudar a la memoria. Y le hacen memorizar diferentes palabras o elementos o frases de tal manera de ejercitar la memoria. Creo que nosotros tenemos una tremenda bendición, no solamente los que estamos en una cierta edad, sino también los que están en la mocedad de su vida, en su niñez y aún en la ancianidad, memorizar estos textos de la palabra del Señor. Porque son relevantes para entender lo que va a acaecer al final de los tiempos cuando suceda este juicio final. Y le voy a invitar que todos juntos podamos repetir este versículo 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Ahí hice la división del texto, como lo leímos, para desarrollar este primer versículo 11 del llamado juicio ante el gran trono blanco. Y vi un gran trono blanco, es decir, un lugar de santidad, un lugar donde hay alguien que está próximo a dar una sentencia. Ahora, para descomplicarse, los estudiantes de la Biblia, grandes hombres de Dios, preciosos siervos del Señor, para descomprimir un poquito el tema del juicio del Señor, engloban
o creen que todos los juicios que hay en la palabra del Señor pueden ser insertados en este juicio final. Entonces, los estudiantes de la Biblia, insisto, para descomprimir el problema de los juicios, vienen y dicen, va a ser un único juicio. Al final de los tiempos, donde no solamente estarán los que irán a perdición, sino también los que van a la vida eterna con Dios. Sin embargo, decirles que aquellos que por la gracia del Señor hemos conocido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, no estaremos en este juicio. El único juicio, hermanos, que nosotros vamos a enfrentar es el juicio del tribunal de Cristo, que no es para condenación, sino que es un juicio para ver los grados de recompensa que tendremos los creyentes. Bueno, a un modo somero, muy rápido, yo tengo una tabla que describe los 4 juicios en la Biblia. Estuve trabajando en esa tablita y me pareció muy interesante para que no entremos en la vorágine de los estudiantes de la Biblia de comprimir todos los juicios en este del tribunal de Cristo, porque no corresponde, hermanos. Y es así que tengo acá en mis notas, acá los 4 juicios, y qué bueno también que nuestros hermanos nos ayudaron. Y aquí los que salen bendecidos son los que están más adelantitos. Los que están más atrás tienen que estar con binoculares. Y ahí tenemos los 4 juicios de las Escrituras o en las Escrituras. Hay uno que se llama el juicio de las ovejas y de las cabras. De las ovejas y de las cabras. Y ese lo encontramos en Mateo capítulo 25, versículo 31 al 46. Se efectuará en la tierra de Jerusalén y la audiencia será... Ahí parece que hay un pequeño error. Los sobrevivientes de los gentiles de la tribulación. Ahí quedó un error. Los sobrevivientes de los gentiles de la tribulación. En el tiempo de la tribulación, hermano, nosotros revisamos en el texto bíblico, en la palabra del Señor, y nos dimos cuenta que muchas personas van a morir en el tiempo de la tribulación. Unos, los que están en la fe de nuestro Señor Jesucristo por la persecución, otros por los eventos naturales que van a suceder, que serán terribles sobre la naturaleza, pero habrán personas que van a sobrevivir a ese ambiente de la tribulación. Es el juicio de las ovejas y de las cabras, donde el Señor va a separar a los creyentes con los incrédulos. Eso será después de la tribulación. Y el texto de Mateo 25, 31 al 36 habla que la connotación de este juicio es el trato de los hermanos de Cristo. O sea, cómo trataron esta gente a los creyentes. Ahora, muy importante, la salvación
no es respecto a lo que nosotros podamos hacer, pero este juicio, más que enunciar la base de la salvación, que es la fe en nuestro Señor Jesucristo, enuncia las características de las personas, cómo ellos se desarrollan en pro de su prójimo. Y por eso dice ahí el trato de los hermanos de Cristo. Entonces, obviamente, la condición que hace que la persona se note que ha conocido al Señor, que es un salvado por Él, es justamente cómo ha tratado a los creyentes. Y dice la Escritura, y le preguntarán en aquel día, ¿cuándo nosotros te vimos hambriento o te vimos sediento y te dimos de comer? Y el Señor dirá, ¿no es cierto?, cuando se lo hicieron a uno de mis hermanos, me lo hicieron a mí. Ese yo creo que usted lo conoce. Bueno, ese el juicio de las ovejas y de las cabras, que es y se desarrolla después de la tribulación con toda la gente que está viva después de ese tiempo terrible. Entonces, son las naciones gentiles, los creyentes, ¿no es cierto?, donde se van a separar las ovejas de las cabras, y ahí las ovejas entrarán en el milenio y las cabras irán a la perdición. Tenemos también el juicio de los judíos, eso está en Ezequiel 20:33. Estos dos juicios son paralelos. Esta en la tierra de Israel, en el desierto, y son los sobrevivientes judíos de la tribulación. De la misma manera, judíos creyentes y judíos que nunca quisieron conocer al Señor Jesucristo. También sucederá lo muy parecido a la oveja y las cabras. Tenemos el tercero, el tribunal de Cristo, que ahí hay alguna referencia, 1 Corintios 3:10 al 15, 2 Corintios 5:10, Romanos 14:10. Este tribunal de Cristo se desarrolla en el cielo, en el tiempo que se está desarrollando la tribulación. La audiencia son los creyentes de la era de la iglesia, se desarrolla después del rapto y es un juicio para recompensar a los creyentes. Y el último es el juicio del gran trono blanco. Y el gran trono blanco, ahí abajito, Apocalipsis 20 del 11 al 15, es decir, nuestra prédica hoy día, esta tendrá lugar para todas las personas no salvas, audiencia a todos los no salvos, será después del milenio, y la evaluación es que no están escritos en el libro de la vida, y además serán juzgados, o sea, el nivel de condenación será dado por lo que habrá en los libros. Entonces, ahí nosotros podemos entender que cuando los estudiantes de la Biblia, para simplificar el tema de los juicios, los meten a uno solo y dicen que este es el único juicio, no concuerda con lo que dice la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor habla de juicio antes del milenio, en el tiempo también del arrebatamiento de la iglesia, cuando la iglesia esté en la presencia del Señor, y también habla de este juicio después del milenio. Que el Señor nos bendiga, amén. ¿Se entiende? Está bonito ese cuadro, muy interesante, hermano. Es de mucha bendición también para entender los eventos escatológicos.
Y aquí estamos. Entonces el texto bíblico, volvemos al texto bíblico que dice, y vi un gran trono blanco. Y luego dice, y al que estaba sentado en él. Y aquí, hermanos, nosotros en el libro de Apocalipsis, 45 veces aparece la palabra trono y 16 veces aparece en el Nuevo Testamento. Y en Apocalipsis 4, cuando habla del trono, dice que Dios está sentado en el trono. Y es nuestra tendencia también a entender que en el trono que habla la palabra del Señor está sentado Dios. Y esa es una buena interpretación de la palabra del Señor, porque en varias partes en el trono está sentado Dios. Ahora, nunca la Biblia dice que Dios el Padre está sentado en un trono blanco. Sin embargo, el mismo apóstol Juan, que recibió la revelación de Apocalipsis, hablando del juicio, en Juan capítulo 5, 22 y versículo 27 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y el versículo 27 dice, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. De nuevo, Pablo en el Areópago, Hechos 17:31 dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. ¿A quién habrá designado Dios para hacer justicia? A nuestro Señor Jesucristo. Y luego concluye el texto bíblico dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Ve qué interesante de pronto estos detallitos, hermano? Alguien diga, pastor, ay, pero no es relevante. Pero de todas maneras es bueno despejar ciertas dudas, porque aquí tenemos en el texto de la palabra que estamos enfrentando en esta hora, que vi un gran trono y al que estaba sentado en él. Entonces, al mirar el texto de la Escritura, podríamos inferir, podríamos deducir que el que está sentado en ese trono es nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Porque Él va a hacer un juicio extremo y porque a la vista de Él, hermanos amados, nadie podrá escabullirse o decirle tú eres un juez injusto. Porque sus manos horadadas, sus pies horadados, su costado clavado serán las señales que estarán en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? Claro que sí. Claro que sí. Las heridas de nuestro Señor Jesucristo están con Él. Por lo tanto, Él será un testigo veraz en contra de aquellos que van a venir a ese juicio final de los tiempos. Bien, continuamos mirando el texto bíblico, versículo 11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. De
delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Ahora, no vamos a entrar en controversia. Alguien se va a poner muy bíblico y me va a decir, pastor, yo también veo en la Escritura sentado al Padre con el Hijo en un trono, y se puso muy bíblico también. No vamos a entrar en controversia si es el Padre o el Hijo que están sentados en el trono, aunque ya podemos aplicar quién podría estar en el trono. Sin embargo, lo único que podemos decir, que el que está sentado en el trono es tan poderoso. Se ha perdido un buen amén, hermano, porque estoy hablando de nuestro Padre Celestial, del Señor Jesucristo. Es tan poderoso que dice la Escritura que cuando Él está sentado en el trono, huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Es decir, la creación de Dios. Bueno, ahí volvemos, que quien hizo la creación también fue nuestro Señor Jesucristo, y que la formó y que la llenó y la completó. De pronto, es tan grande el poder de la manifestación de Dios en aquel trono, que lo conocido, que la creación conocida hasta ese momento, como nosotros ahora la conocemos, como los cielos y la tierra, dice que huyeron, se desvanecieron, como que desaparecieron. Ahora nosotros sabemos por la palabra del Señor, por este versículo, que la tierra será mudada, será cambiada, será trastornada. Tal vez sea en esta oportunidad, o tal vez sea en el 21:1, el próximo domingo. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Por lo tanto, podría ser en este momento o en los versículos siguientes que la tierra va a dejar de ser. La tierra tal como nosotros la conocemos y los cielos tal como nosotros lo conocemos va a dejar de ser. Y esto será tremendo, será terrible, porque si eso sucede, no hay para los comparecientes a ese tribunal ningún lugar donde cubrirse, donde taparse. Por ejemplo, ahora en este lugar yo tengo una cubierta aquí, este proscenio, ¿no es cierto? Esta tarima. Y esta tarima a mí me cubre. A usted le cubre cualquier elemento que tenga en sus manos inclusive. Y generalmente tratamos de cubrirnos bajo toda circunstancia. Pero en este juicio final dice la Escritura que va a huir el cielo y la tierra con todos sus componentes. Por lo tanto, las personas que vienen al juicio estarán desnudos y descubiertos delante del juez. Es terrible. Es terrible, amados hermanos. Entonces, esto va a suceder y es interesante saber que los cielos y la tierra
que nosotros conocemos se van a terminar, o sea, que el mundo es temporal. Se va a terminar. Va a llegar un tiempo, hermano, que este mundo se va a terminar y será reemplazado por cielos nuevos y tierra nueva donde more la justicia. Ahora, ¿cuántos saben que esto es verdad? Y si es verdad, la pregunta del millón, ¿por qué nos apegamos tanto a las cosas de la tierra? Esa es una excelente pregunta. Cuando nosotros sabemos que esta vida es temporal, que este sistema que nosotros estamos viviendo va a caducar por el poder de Dios, la pregunta es ¿por qué nos aferramos tanto a las cosas de la tierra? ¿No dice la palabra del Señor poner la mira en las cosas de arriba? Amén. Pero de pronto estamos tan apegados sabiendo, y cuando uno va al supermercado, lo primero que busca en la etiqueta la fecha de caducidad. Y conversábamos el viernes con una hermana respecto al pan, porque veíamos que el pan dura tan poco, ¿sí o no? Yo me acuerdo cuando era niñito, 1 kilo de pan nos podía durar varios días. Pero ahora uno compra 1 kilo de pan en la mañana y en la tarde está incomible. Bueno, en la mayoría, no sé si a usted le pasa o a mí, yo tendré los dientes muy blandos. Pero algo pasa. El tema que todas las elaboraciones de los alimentos tienen fecha de caducidad. Ahora los más procesados, 6 meses, 1 año, esos son terribles, esos alimentos. ¿Sí o no? Claro. La tierra tiene fecha de término, hermano. La tierra tiene fecha de término. En el tiempo Dios la va a disolver. Dice 1 Juan 2:17, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Segunda de Pedro 3:10-11 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardientes serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Eso es lo que le decía la otra vez. Yo no sé si ahora tenemos calentamiento global o no tenemos, no soy experto en eso, pero sé que al final de los tiempos sí va a haber calentamiento global, hermano. Porque la Biblia dice que la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Eso sí que será calentamiento global, hermanos. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Entonces, hermanos, el cuadro es dantesco, es pero terrible, porque acá dice el versículo 11 que no hemos podido salir y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Es decir, los juzgados van a estar totalmente desnudos delante de la presencia del Señor. Y ahora veamos los que van a ser enjuiciados. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Si hay una cosa que de pronto la gente reclama es la diferencia. Diferencia respecto
de una persona con otra. Por ejemplo, uno nació con recursos materiales y el otro nació, ¿no es cierto?, en la pobreza. Alguien tuvo la posibilidad de tener muchos estudios y otra persona tuvo la posibilidad de tener pocos estudios. Entonces la sociedad siempre reclama de las diferencias que hay en medio de ellas. Sin embargo, la muerte y el juicio del gran trono blanco hace desaparecer las diferencias. Porque dice el texto bíblico, y vi a los muertos grandes y pequeños, es decir, personas poderosas, personas débiles, personas adineradas, personas pobres, y todas las diferencias que hay dentro de la sociedad no van a provocar ningún efecto, porque todo tipo de personas, ya sean grandes y pequeños, van a estar de pie ante Dios. Amén. Esos van a ser los que van a ir al juicio. Los grandes y pequeños. Aquí se van a reducir la diferencia. ¿Qué reduce la diferencia entre las personas? La muerte y el juicio del gran trono blanco. Ahí se reduce la diferencia. Una persona portentada, ¿no es cierto?, cuando se muere, lo llevan en un féretro al cementerio. De la misma manera, una persona sencilla y pobre. Los meten a un féretro y también lo llevan al cementerio. Ahí se reducen todas las diferencias. Ahora, en este juicio, dice la Escritura que se van a ver unos libros. Versículo 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Los libros, plural, fueron abiertos. O sea, más de un libro. Y además, un libro, aparece acá el libro de la vida. Ahora, dice, hermano, muy importante, todas las personas que están acá en este juicio final son las que han muerto sin entregar su corazón a nuestro Señor Jesucristo. Número uno, desde el principio, desde la creación, desde el principio hasta nanosegundo antes del milenio, porque al milenio solamente entran salvos. Ya vimos qué problema hay en el milenio, con unas personas pues que se rebelan, ese es otro cuento. Pero desde Adán en adelante, ¿cuál fue el hijo raro que tuvo Adán y Eva? Desde Caín en adelante, hermano, desde Caín en adelante, hasta un segundo, antes del milenio, todos los muertos que han muerto lejos del Señor se van a levantar, van a resucitar para este juicio final. Y van a recibir un cuerpo que no va a ser un cuerpo glorificado, pero sí un cuerpo que va a poder experimentar el tormento por las edades sin fin. Dice la Escritura, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. ¿Ve? Están de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, ¿cuál es el libro de la vida? Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras.
las obras, buenas o malas, no salvan a ninguna persona, hermanos. Por lo tanto, usted puede tener un libro lleno de obras y si no es creyente, las buenas obras no le van a salvar. Ahora, como no son creyentes, la mayoría de las obras serán obras en contra de Dios. Por lo tanto, las obras no van a ser suficientes, porque la única manera que una persona se salve es que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Y para que el nombre de una persona esté escrito en el libro de la vida, es necesario que esa persona haya creído en el Señor Jesucristo, en su muerte redentora, en su sacrificio para llevar sus pecados, en su sepultura, en su resurrección, y que Él, ¿no es cierto?, hoy vive para siempre. Entonces, estos libros de las obras es para determinar el grado de condenación de esta gente en el infierno. Así como en el tribunal de Cristo, las obras de los cristianos van a determinar los galardones que cada uno de nosotros vamos a tener delante de la presencia del Señor en nuestra vida cristiana por nuestro servicio al Señor, hermanos. De la misma manera, las obras de esta gente que no ha creído al Señor dará el lugar o el juicio que ellos van a experimentar en el infierno. No es lo mismo la condenación, aunque es el mismo lugar, de Hitler respecto de una persona que murió sin creer al Señor, aunque es el mismo lugar donde van a ir a padecer por las edades sin fin. Amén. ¿Cuántos saben que estamos en la palabra del Señor? Tremendo, por eso le dije, esta porción bíblica dan ganas que no estuviera aquí en la Biblia, pero así dice la Escritura. Y vi a los muertos, avanzo, corro, grandes, pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, ¿cuál es el libro de la vida? Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar, versículo 13, estoy corriendo, y el mar entregó los muertos que había en él. Es decir, las personas que nunca fueron sepultadas y que el mar tiene por doquier a través de la historia. Y si estas personas no conocieron a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, aparecen delante del juicio del gran trono blanco, hermanos. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y la muerte y el Hades. La muerte siempre ha tenido un papel preponderante desde la entrada del pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Y el Hades, el lugar, ¿no es cierto?, donde van el ser interior de aquellos que han muerto. Van a entregar, como dice aquí el texto bíblico, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. El Hades, el lugar de tormento. Una persona que muere, por ejemplo, hoy día lejos del Señor, va al lugar del Hades, a un lugar de tormento, hermano. No va a un lugar de aniquilación o de término. Está en un preámbulo de lo que será el juicio final de la eternidad sin Dios para siempre en el infierno. Está en el Hades. Hermano, es terrible esto. Una persona que hoy día muere lejos del Señor se va a ese lugar de tormento y ya empieza
en conciencia a saber y a sufrir de estar en aquel lugar. Ahí tenemos, por ejemplo, al rico y a Lázaro. En el Hades, él veía, ¿no es cierto?, la gloria o el paraíso y anhelaba de pronto lo que estaba sucediendo al otro lado, pero no, había una gran cima. Bueno, usted conoce esa historia de la palabra del Señor. No tengo tiempo también para ir a ella. Pero esta gente que está en el Hades será resucitada. El mar entregó los muertos que había en él y la muerte y el Hades entregaron los muertos. Es decir, hubo una resurrección de esos muertos, porque la realidad de la vida es con cuerpo, hermanos. Y fueron, y se ratifica nuevamente, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Las obras no sirven para la salvación, las obras son para determinar el grado de castigo en el infierno, hermanos. Y la muerte y el Hades, versículo 14, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda o la muerte eterna. Es decir, la muerte y el lugar donde se confinan, ¿no es cierto?, los que han partido lejos del Señor, ya no es necesario que estén, porque ya se está acabando todo. Entonces, el Señor los toma la muerte y toma al Hades y los lanza al lago de fuego. Esta es la muerte segunda o la muerte eterna o la eterna separación para siempre de las personas lejos del Señor. Ahora, ¿quiénes fueron los primeros que están ahí en el lago de fuego? Ayúdeme usted. ¿Quiénes fueron los primeros? El anticristo y el falso profeta. Después de 1000 años, ¿quién llegó a acompañarlo? Y estaban todos vivos. Porque todos van a recibir un cuerpo, hermano. Así como los creyentes vamos a recibir un cuerpo de resurrección para gozar desde el milenio y después desde el estado eterno, así también esta gente. Y la muerte y el Hades fueron lanzados, dice, al lago de fuego. Entonces ahí estaba el anticristo, el falso profeta, el diablo, el dragón, ¿no es cierto? Y también la muerte y el Hades y los demonios. Los demonios de bajo rango y los demonios de alto rango, hermano. Bien. Y luego el versículo 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora, ya con esto voy a terminar, porque esto es tremendamente importante. Diga conmigo, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es tan importante este texto porque es equivalente a Juan 3:16. Usted conoce Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo 15 es equivalente a Juan 3:16. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea, para tener vida eterna es necesario estar escrito en el libro de la vida. ¿Y cómo uno es escrito en el libro de la vida?
teniendo a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas. Amén. Ahora, esto es lo interesante, con esto voy a ir cerrando. De esto, ¿quiénes están en el infierno hasta ese rato? De nuevo, el falso profeta, el anticristo, el diablo, los demonios, ahora se sumó el Hades, la muerte. Pero usted sabe que para la creación de Dios, para las personas, no era el infierno, hermanos. No era el infierno. El Señor le dice, o dice en Mateo 25:41, dice lo siguiente: apartado de mí, maldito al fuego eterno, está hablando del infierno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Para quién era el infierno, hermano? Mire, estamos haciendo preguntas de primero básico, de kinder. ¿Para quién era el infierno? Para el diablo y sus ángeles. El infierno era para el diablo y sus ángeles. Palabra del Señor. Cuando Dios ideó la retribución eterna, el castigo eterno, nunca tuvo en su mente que las criaturas iban a ir al infierno, hermanos. Y sabe que Él hizo todo lo posible para que ninguna criatura vaya al infierno. Por eso derramó su sangre en la cruz del Calvario. Por eso hizo ese sacrificio tan grande para protegernos de entrar a ese horrible lugar, hermanos. Por eso este último versículo, puede colocarse en pie porque ya terminé. Este último versículo es un versículo crucial. Dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Por qué murió nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario? Para que nadie vaya al infierno, hermanos. Por eso, si alguien va al infierno, es porque la persona simplemente ha descartado el llamado del Señor. Y nadie puede decir: no, es que el Señor a mí no me llamó, el Señor no quiere nada conmigo. Esperemos hasta que el tiempo que el Señor me llame. Si Él no quiere la muerte del pecador, Él no hizo el infierno para las personas. Y por eso fue a la cruz del Calvario, dio su vida, dio su sangre, para que nadie vaya al infierno. Pero como las personas no quieren saber nada del Señor, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, tomó ese lugar que era para el diablo, los demonios, metió al falso profeta, al anticristo, metió al Hades, metió a la muerte y también a las personas que sistemáticamente rechazan al Señor. La Biblia dice en 2 de Pedro 3:9: el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es el amor del Señor. Por eso le dije delante que este último verso era paralelo a Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la realidad que va a pasar al final de los tiempos. Esto es lo que está
está pasando hoy día, hermano. Porque alguien dice, pero de aquí que venga el milenio y que venga después el juicio del gran trono blanco. No sabemos, el otro día calculamos y decíamos, entre otras cosas, tal vez en 50 años más, o puede ser en 5 minutos más, no lo sabemos. Pero si esto se prolongara, hermano, de todas maneras, hay gente que hoy día está muriendo lejos del Señor y que un día se levantará para el juicio del gran trono blanco. Y las personas, ninguna tiene la vida comprada. Nadie tiene la vida comprada. Uno sale a la calle y si la muerte lo sorprende, hermano, a esa persona lejos del Señor, no hay ritual, no hay ninguna cosa. Yo me acuerdo cuando murió el papá del gerente de la empresa donde laboraba, fuimos invitados también a toda esa ceremonia. Y como ellos tenían dinero, al viejito, al papá de don Carlos Hernán Aguirre Vargas, que hace poco también falleció, al viejito le hicieron hartas cosas. Pero después de un muerto no hay, hermano. No hay ningún rito, no hay ninguna ceremonia que la persona la vaya, ¿no es cierto?, catapultar para la vida eterna, ni las obras. Porque las obras, ya lo aprendimos aquí en la palabra del Señor, van a ayudar a los incrédulos para determinar el grado de castigo, y para los creyentes las obras son el grado de recompensa que tendremos en la presencia del Señor. Que el Señor nos bendiga, hermano. ¿Cómo terminamos? Con el Evangelio. No hay para qué ir al infierno, hermano. No hay para qué. ¿Y qué hay que ir a hacer? Los que por gracia y misericordia del Señor, hermano, colocarnos para hacer contención a aquellas personas que todavía no conocen al Señor. ¿Y cómo vamos a hacer contención con ellos? Con nuestra vida, con nuestro testimonio, con predicarle el Evangelio. Porque lo más triste que puede suceder es que una persona parta de esta vida presente sin ningún tipo de esperanza que ha reconocido. El otro día conversamos con algunos hermanos y de pronto nos colgamos de lo que le pasó al ladrón en la cruz. Y que, no, si al final esta persona reconoció a Cristo. No es la norma, hermano. No es la norma. Dios es misericordioso y fiel, pero no es la norma. Porque si el Señor fuera la norma, Él, mira, vive la vida como la queráis vivir y después al final yo te salvo. Esa no es la norma. El Señor nos salva a buena hora, a buena edad, para que nosotros seamos testigos de nuestro Señor Jesucristo. No nos salva para que al final nos vamos nomás rápido con Él. Hay excepciones, insisto. Pero cuidado, hermano, no, esperemos, no. Cuando esté agonizando, ahora que está en el hospital, prediquémosle de Cristo, sí, prediquémosle. Tengamos compasión. Pero no es la norma. No es la norma. Porque el Señor de pronto nos llama a temprana edad para que seamos sus testigos. Démosle gracias al Señor por su palabra. Dios nuestro Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos infinitas gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias por darnos a conocer, Señor, los eventos escatológicos que tenemos delante de nosotros. Sin embargo, muchísimas gracias, Señor, porque tú no quieres la muerte del pecador, sino que el tal se arrepienta y viva, Señor. Qué grande amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Señor, qué grande amor, Señor, porque tú no creaste el infierno para las criaturas. Señor, hiciste todo lo que estaba de tu parte, sangraste hasta la última gota de tu sangre, para que las personas no vayan a ese lugar. Qué grande amor has tenido para con tus criaturas. Gracias, Señor, porque pudimos reaccionar nosotros al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, gracias. Porque de otra manera estaríamos en un peligro inminente
de aparecer de pronto resucitado delante del trono blanco. Pero Señor, ahora no tenemos esa posibilidad, sino que por haber creído en nuestro Señor Jesucristo, haber entregado nuestro corazón a Él, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Bendito eres Dios para siempre. Te adoramos, te bendecimos, Señor, y como siempre te pedimos que tú ablandes nuestros corazones para mirar con tus ojos a aquellos que aún no te conocen, aquellos que están lejos de ti, aquellos que aún no tienen a Jesucristo como el Señor de sus vidas. Señor, que podamos ser instrumento en tus manos a través de la vivencia de nuestro testimonio, a través de la manera de ser, Señor, que reflejemos la luz tuya. Y cuando esté de nuestra parte, clamar por ello y también predicar la buena noticia del Evangelio. Bendito eres Dios para siempre. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos en esta hora. Te honramos, Señor. Recibe toda gloria, toda alabanza, Señor, por la gran obra preciosa que tú haces en la vida de cada uno de nosotros. Su bendición la rogamos por Jesucristo nuestro Salvador. Amén y amén. Gloria.